Si quieres ser santo como San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Ignacio de Loyola, San Simón el Estilista, Santa Teresa de Ávila, tienes que entrar a fuerzas al estado religioso. Si quieres saber cuál es el verdadero mensaje del Opus Dei, yo digo el verdadero, no el que se dice por ahí, quédate en este video y vas a ver de qué se trata todo el mensaje que trae San José María consigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Nuevo Barrio. Me encuentro el día de hoy enfrente de la iglesia de San José María en Guadalajara, México. Hoy, 26 de junio, tenemos una fiesta grande en la obra porque celebramos la llegada al cielo de San José María. Vamos el día de hoy a acolitar en la Santa Misa y quiero mostrarles lo que hay dentro de esta iglesia. Es un retablo que a mí me parece espectacular. La gente me dice, oye, saco un especial del 26 de junio. Me vine aquí a esta iglesia, uno, porque voy a ayudar a misa dentro de unos momentos, y también la otra, porque el retablo me parece espectacular, porque explica el mensaje real del Opus Dei. Al principio, el Opus Dei fue incomprendido porque llegó diciendo lo que la iglesia llevaba pregonando durante siglos, que la santidad estaba reservada solo para las personas del estado religioso, las monjas, los sacerdotes, etc. Y llegar con un mensaje innovador fue totalmente incomprendido y hasta a veces lo acusaron como hereje. El Opus Dei lo que quiere es recordarle a los católicos y a los no católicos que se puede llegar al cielo siendo santos, haciendo bien tu trabajo día a día. Que la santidad no es para privilegiados, que pueden ser divinos todos los caminos de la tierra ofreciendo bien ese trabajo. ¿Nosotros por qué no subimos? Ah, claro, los pecados. ¿Qué? ¿A dónde crees que vas, jovencita? Hay una anécdota que en lo particular me encanta porque cuando fue San José María al Vaticano a explicar lo que era el Opus Dei, le dijeron que había llegado con un siglo de anticipación. El Opus Dei se fundó en 1928 y hoy en día se entiende súper bien el tema de la santificación del trabajo ordinario. Es más, la Iglesia y el Papa Francisco están buscando gente común y corriente que pueda tener una vida ejemplar para todos los cristianos, que nos den luces para llegar al cielo. No sé qué tengas entendido tú como la santidad. De hecho, si me dejas aquí abajo en los comentarios, te lo agradeceré muchísimo. Pero el Papa Francisco dijo hace relativamente poco, fue en el 2015, y también te dejo un link aquí abajo para que lo leas completo, pero dijo acerca de la santidad que necesitamos santos que no usen sotanas, santos que no sean monjas, santos que usen zapatillas, que usen jeans, santos que vayan al cine, que escuchen música, que se paseen con sus amigos, santos que coloquen a Dios en primer lugar y sobresalgan de la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar y que sepan enamorarse de la pureza y de la castidad, o que consagren su vida en la castidad. Cristiano Ronaldo le hizo una publicidad pésima a la Coca-Cola, pero el Papa Francisco decía que necesitábamos santos que tomen Coca-Cola, santos que coman hot dogs, santos que amen la Eucaristía y que no tengan vergüenza por tomarse una cerveza o una pizza con sus amigos. Necesitamos santos que les guste el cine, el teatro, la danza, el deporte, etc. Necesitamos santos en el siglo XXI. Necesitamos santos que sean sociables, que sean abiertos, que tengan amigos, que sean alegres, que sean buenos compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas buenas y puras que tiene el mundo, pero sin ser mundanos. Eso tenemos que ser nosotros. Tú y yo tenemos que ser santos. Ahora me encantaría explicarte este retablo que está aquí atrás, porque como te dije hace unos momentos, a mí me encanta y explica súper bien la espiritualidad que tiene el Opus Dei. Seguramente sabrás que el color verde litúrgicamente corresponde al tiempo ordinario. En una ocasión, un numerario que ayudó con el diseño de esta iglesia me comentó que esa casulla le venía bastante bien a San José María, pues es el santo al ordinario. Este retablo explica espectacularmente la santidad ordinaria. Puedes ver desde aquellos niños jugando hasta la familia reunida con los abuelos. Además, qué abanico de profesiones: estudiantes, mineros, enfermeras, mariachis, deportistas, bomberos, astronautas, pilotos, licenciados, etc. ¿No te sientes tú identificado y llamado a santificar tu profesión? La santidad en el trabajo significa esforzarse por realizarlo bien, con competencia profesional y con sentido cristiano, es decir, por amor a Dios y para servir a los hombres. Así el trabajo ordinario se convierte en un lugar de encuentro con Cristo.
Síganme, dice el Señor, y haré de ustedes pescadores de hombres. Te agradezco haber llegado hasta el final del video, espero que te haya gustado y que hayas entendido cuál es el mensaje que tiene el Opus Dei para el mundo entero. Si no te has suscrito, suscríbete en este momento y también si tú festejas de una manera distinta a San José María en tu localidad, escríbeme aquí abajo qué es lo que hacen si no tienen un templo de San José María, cómo lo festejan o no lo sé, lo que tú quieras contarme. Nosotros tuvimos 2 misas, 12 de la tarde, hoy fue la de 7 de la noche. Después de aquí me voy a mi casa a festejar. Espero que tú también te tomes una buena copita de vino para festejar este día que realmente es una fiesta para la Iglesia Universal. No dejes de compartir el video y nos vemos la próxima.